Vincent, gracias. Pues bienvenidas y bienvenidos a esta doble sesión del Diplomado en Procedimiento Especial Sancionador. Y vamos a tratar el tema de la libertad de prensa y libertad periodística en el modelo de comunicación política el día de hoy y el día de mañana. Así que no corremos prisa, vamos a irnos con calma. Me da mucho gusto estar esta mañana aquí con ustedes. Voy a estar atento del chat por si alguien quiere ir glosando o comentando alguna cosa, pues ahí la voy poniendo atención y quien desee hablar de viva voz, pues lo puede hacer de manera inmediata abriendo su micro o incluso alzando la mano por si son varias y tener pues ahí el orden, ¿no? Apuntado conforme el sistema lo da. Pero no hay problema, o sea, si es algo que se tiene que decir así como, pues hacer una corrección o decir algo así como muy puntual, pues abran su micrófono, no pasa nada, ¿no? Así que saludo a Itzel, a Jessica, a Susana, a Maricruz, hola Carlos, Diana, Virginia, Carlo, Isaura, Estela, José Antonio, Antonio Ortiz, a Valeria, a Margarita, hola, Alma, Lourdes, hola, Dana María, Carla Aurora, Eric, María del Rosario, a Carla Adriana, en esta mañana, y les agradezco, bueno, pues siempre es muy placentero ver así rostros nuevos, y o seguro en algunos casos ya nos hemos encontrado en algún lado, otro lado, pero vernos así, ¿no? Aunque son bits, o sea, aunque son o bytes, o sea, son datos digitales, como igual veremos en un momento, siempre es placentero ver alguna reacción de nuestros interlocutores. Bueno, pues vamos a arrancar con esto. Lo podemos hacer de diversos modos, vamos a hacerlo de manera muy intuitiva. Vamos a tratar de generar una reflexión a propósito de los temas que nos convocan, que yo podría decir que son en tres sentidos, ¿no? O sea, por un lado está lo que tiene que ver con estas libertades informativas, que aquí puntualmente se nos señala de prensa y libertad, libertad de prensa y libertad de... ¿Cuál es la otra? ¿Cómo la pusieron? Bueno, yo las englobo en esta idea en esta enunciación que llamo libertades de información, ¿no? Ahora veremos justo por qué. Esa es la idea, teorizar a propósito de eso. Y luego aterrizarlo en la práctica. Luego tenemos, por otro lado, todo el asunto del modelo de comunicación política. Es decir, cómo estas libertades se manejan, o el modelo de comunicación política se funda en estas libertades. Libertad de prensa y libertad periodística. Y luego tenemos en un tercer momento cómo es que estas dos cuestiones, las libertades informativas y el modelo de comunicación política, tienen un peso determinante dentro de lo que llamamos procedimiento especial sancionador, ¿no? O sea, ahí tenemos nuestras tres pistas de este circo, en el cual, pues, por hacer un planteamiento del problema, lo que tenemos es una necesidad de que la sociedad, y en concreto la comunidad política, se encuentre comunicada y pueda comunicarse para poder ejercer sus derechos político-electorales, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento del problema. O sea, es decir, ¿cómo hacemos para tener un modelo óptimo? Ahí pueden ponerle eficaz, eficiente, ¿no? Razonable, justo, para podernos comunicar dentro de nuestra comunidad política
para ejercer, o dentro de la sociedad, para ejercer nuestros derechos político-electorales, ¿no? Esa es la pregunta, ese es el planteamiento del problema, y ahora empezaremos a desarrollar la hipótesis, ¿no? Que me parece que si ustedes están inscritos en un diplomado de esta naturaleza, supongo, pues que ven que hay muchísimas cosas que se pueden todavía mejorar, ¿no? Todavía hay muchas cosas que hay que ajustar, que hay que operar de otro modo, que hay que criticar, que hay que deconstruir, etcétera. Entonces, es la idea de un proceso de actualización, de capacitación como el que ofrece un diplomado de esta naturaleza, ¿no? Entonces, esa es la intención, que en esta doble sesión podamos generar algunas hipótesis para responder a esta pregunta. Bueno, entonces, como les decía, podemos empezar por muchos lugares. Yo esta mañana les propongo que empecemos por, o hagamos un ejercicio retrospectivo, es decir, imaginémonos en ese momento inicial en el que el Estado moderno se funda y por qué considera entonces o consideran, mejor dicho, los constructores del Estado moderno, que es indispensable contar con una serie de libertades que tengan que ver con la información, ¿no? Ahí nos vamos a colocar, vamos a utilizar nuestra imaginación, vamos a echar mano de las múltiples imágenes que tenemos a propósito de lecturas, de explicaciones, de comentarios, ¿no? O sea, todo lo que sume es bienvenido, ¿no? O sea, a propósito de ese primer momento. Obvio, hay que decirlo aquí, que siempre ese ejercicio se hace desde el presente, ¿no? O sea, ese es lo interesante de este tema. O sea, es decir, no vamos simplemente a investigar qué pasó ahí, sino por qué eso nos hace ser como hoy somos, ¿no? Esto le llamamos historia del derecho presente, ¿no? O sea, es decir, no es historia y ya, no es historia o historia del derecho, sino historia del derecho presente, del que hoy existe, del que hoy rige, ¿no? Entonces podríamos decir cuáles son las razones históricas para que el modelo de comunicación política actual sea como es. Esa es la cuestión, ¿no? Lo dije más fácil, para no enredarme, ¿no? Entonces, por lo que tenemos en nuestra mente, o sea, o lo que se nos ha dicho, o lo que los autores han explicado, es que en ese primer momento fundacional del Estado moderno, pues había obviamente una falta de conciencia sobre cuáles eran los mecanismos a través de los cuales la sociedad se informaba, ¿no? O sea, es decir, ahí surge o nace la información. Es curioso, ¿no? Información siempre ha habido, ¿no? Ahí se toma conciencia de ello y esa es quizá la gran distinción, ¿no? O sea, es decir, se dice quién informa, para qué informa, ¿no? O sea, la sociedad toma conciencia en tanto que se desquebrajó un orden y surgió otro, ¿no? ¿Cuál pues, es el orden que se desquebrajó? Es el orden de la pluralidad, es el orden comunitario, ¿no? Es el orden en donde las personas se mantenían más bien en sus pequeñas comunidades y no había la necesidad de generar un conglomerado tan grande como lo propuso o lo planteó el Estado, ¿no? Entonces, esto supone que el Estado se instaura como un informador oficial. Es decir, esta reflexión es interesante, ¿no? Es decir, la gente se informaba antes, sí, pero se informaba del tete a tete, ¿no? Como dicen, ¿no? O sea, uno a uno, ¿no? O alguien puede decir el chisme, ¿no? Posiblemente, fíjense, habría que estudiar, ¿no? Si incluso, por ahí estaba leyendo algo interesante. El chisme es una especie de elemento cultural, ¿no? O sea, sí es necesario en las sociedades tener, pues, ahora, es un eufemismo, ¿no? O sea,
porque chisme se oye feo, pero si decimos socializar la noticia, bueno, pues ya no es tan feo, ¿no? Y hoy le decimos viralización, pero bueno, o sea, había mecanismos antes para informarse. Lo que pasa es que el Estado, aquí también hay que ser muy cautelosos, el Estado profesionaliza eso o lo secuestra, no lo sé. O sea, es que, insisto, la línea es muy delgada, ¿no? O sea, es decir, lo abduce. Ustedes, sociedad, ya no van a hacer ese trabajo, lo voy a hacer yo. Yo les voy a informar. Esa es mi chamba. Claro, pero eventualmente me puedo apoyar de los propios particulares que quieran sumarse a esta actividad. Pero para ello, pues yo tengo que garantizar que sigue siendo información que cumple con ciertos requisitos o ciertos parámetros, y por ello entonces me va a tocar regular sobre la información. Pero si otra vez nos vamos con cautela, en la primera parte ya hay un problema que sigue estando presente, ¿no? O sea, el Estado sigue teniendo la tentación de secuestrar la información. Fíjense, desde el minuto uno en que se formó el Estado hasta hoy, 2022, el Estado, puesto que tiene esta posibilidad, tiene también la tentación de decir, bueno, si al final yo soy el que la va a concentrar y luego voy a decir cómo se va a ejercer. Entonces, siempre, y esa es la cuestión del Estado moderno, ¿no? Siempre va a tener la tentación de decir, bueno, y si la uso un poquito como para justificarme, o si la uso un poquito como para, pues, hacer pasar mi trabajo como por bueno, o si la uso un poquito como para seguir un poco más en el poder, ¿no? Y esa tentación la tuvo en el minuto uno y la siguió teniendo durante todo este tiempo hasta el día de hoy. Momento número 2, pues, si no, segundo acto, si fuera un chiste. En este segundo acto, el Estado entonces dice, claro, voy a concesionar o voy a permitir, ¿no?, que este ejercicio también lo hagan los particulares, pero bajo mi conducción. Momento 2, también viene una tentación. Hoy fíjense qué curioso, estamos hablando de las tentaciones estatales, ¿no? Para que se podría escribir algo sobre ello, ¿no? Y entonces el Estado dice, en ese momento también puede tener la tentación de decir, a estos sí les permito, a estos no les permito, ¿no? Y claro, justo el derecho se instituye como una especie de mecanismo para permitir o no permitir esto. Esto es interesante, porque siempre vemos el derecho con muy buenos ojos, pero también hay una parte en la que el derecho se instrumentaliza y entonces el Estado dice, pues, o dicho de otro modo, el Estado puede censurar también este ejercicio a través del derecho. Siendo, no cumpliste con los requisitos, no estás teniendo estos estándares, ¿no? O sea, puede hacerlo, ¿no? Puesto que hay la tentación de también manipular quién sí y quién no informa, ¿no? Y luego de ahí, claro, me estoy colocando, digamos, en el plano mucho más institucional. Pero aquí también surge, como dirían los sociólogos franceses, en específico Jean Carbonnier, surge el no derecho, ¿no? O sea, surge también las estrategias en las cuales, fuera de lo institucional, el Estado también manipula, por un lado, la información que recibe y manipula en un segundo momento a quien la difunde en función de sus propios intereses, ¿no? Entonces, sí, quizá en este momento yo tendría que hacer como una especie de explicación o anticipo. Estoy haciendo una especie de análisis desde el realismo teórico, realismo filosófico, ¿no? Como me gusten decir. Es decir, tratando de analizar la fenomenología política implicada o involucrada dentro de estos procesos informativos y la función del Estado respecto de la sociedad, ¿no?
una sociología de la información. Así apunta, sociología de la información. Claro, porque si yo me pongo del lado de la ley, insisto, parece que siempre el Estado cumplió, ¿no? Vamos a leer cualquier constitución del siglo XIX y vamos a decir, no, pues ahí dice que el Estado se obliga a respetar la libertad de prensa, ¿no? Sí, o sea, no sé, es como si hoy puede ser un ejemplo muy radical, si hoy hubiera un apocalipsis, se destruyera el mundo y luego en 100 años vinieran los extraterrestres. Mira, aquí existió una civilización, existió un planeta, vamos a rascarle, ¿no? Y se encontraran las constituciones, ¿no? Un USB con las constituciones de México, ¿no? Que a mí, qué interesante, aquí en México vivían felices, todos tenían vivienda digna, se les respetaba la libertad de expresión, ¿no? Eran iguales entre hombres y mujeres, ¿no? Y que de ahí sacaran sus conclusiones, ¿no? Pues era una sociedad ideal, ¿no? Entonces, me parece que no podemos hacer ese análisis, insisto, porque me parece que ustedes están aquí justo para atacar los problemas que se dan en la práctica, en la realidad, ¿no? No para modificar una ley, ¿no? Porque eso no garantiza que esas prácticas no se sigan haciendo. Porque me parece, y también esto es realismo jurídico, que no importa el sistema, no importan las reglas, siempre hay forma de darle la vuelta, ¿no? Siempre hay forma de operar la ley y las normas de una manera que parezca que se está haciendo de forma adecuada, que en realidad está sumando a los intereses de quien detenta el poder. Otra vez, digamos, un enfoque crítico del derecho, así se llama, ¿no? Enfoque crítico, que parte justo de una reflexión realista, ¿no? En este caso, concretamente, infrarrealista. Bueno, entonces, si nos seguimos en ese orden de ideas y como fue progresando el asunto de las libertades informativas, pues ahí van sumándose, o, digamos, dentro de lo institucional, algunas de estas cuestiones donde el derecho trata, y a veces lo logra, a veces no, generar una equidad informativa. O sea, es decir, esto es como de sentido común, ¿no? O sea, en algún momento determinadas sociedades o casi todas las sociedades pues pensaron que lo mejor, lo ideal es que esa información fuera plural, variada, ¿no? Objetiva, y que la mayoría de personas que estuvieran interesadas en informar lo pudieran hacer, ¿no? Y que, por otro lado, el Estado se mantuviera al margen de censurar o de impedir que este tipo de información circulara o fluyera, ¿no? O sea, eso es, digamos, de sentido común, ¿no? O sea, como se dice, se presume que el ordenamiento tiene esta pretensión de justicia, ¿no? Es lo que dice casi todas las filosofías del derecho, ¿no? O sea, presumimos que había en los legisladores y en los juzgadores siempre la intención de proteger estas libertades, ¿no? De maximizarlas, como se dice. Pero obvio, pues también tendríamos que detenernos casi en sistema por sistema, me refiero cuando hacemos un análisis global o internacional, ¿no? O de derecho comparado, y si nos detuviéramos solo en nuestro sistema, pues también tendríamos que verlo entonces en fases históricas, ¿no? Y seguramente pues vamos a encontrarnos con algunos ejemplos de cierto presidencialismo, cierto autoritarismo, donde pues se censuró, se atacó a la prensa, ¿no? De hecho, eso es interesante porque la historia de la prensa, que a mí en algún momento me cautivó muchísimo, me fascinó muchísimo porque es como una historia social del derecho, en México demostraría un poco que nosotros somos una nación que desde 1821 ha estado constantemente luchando
pues eso, por ser republicana, yo diría. O sea, es decir, aunque hemos tenido muchísimos ejemplos de autoritarismo, desde antes, desde 1808, ¿no? Pues vamos a ver prensa combativa y toda nuestra historia nacional está acompañada siempre de un periódico que se constituyó como la fuente crítica, como la simiente de la revolución o de la revuelta, ¿no? O sea, Hidalgo tenía su periódico, ¿no? Los insurgentes tenían diversos periódicos. Prensa clandestina, si quieren ustedes. Y para eso, claro, tuvo que existir la prensa, ¿no? O sea, es decir, por eso tantos elogios a Gutenberg, porque de otro modo quizá no se hubieran dado las independencias, ¿no? O sea, es decir, la lucha por la emancipación se consigue, dicen, ustedes, insisto, así usemos nuestra imaginación, ¿no? Vayámonos a esos días de la primaria cuando hacíamos esas representaciones teatrales o hacíamos esos periódicos murales sobre la independencia y tenemos esa idea, ¿no? Es decir, las ideas se difundieron, las ideas de la ilustración llegaron a muchos y a muchas, ¿no? Y, y claro, ahora que somos adultos y regresamos a eso y queremos imaginar cómo fue eso, ¿no? Pues incluso podríamos hasta googlear qué datos había, cuánta gente leía en ese momento, ¿no? 1810, cuántas personas había. Por ahí hay una película de no me acuerdo el nombre, es el protagonista, es Tom Cruise, que va con una niña por todo Estados Unidos y él es lector de noticias, ¿no? Les doy el plot para que después, si quiere alguien buscarlos, busca dentro de la filmografía de Tom Hanks, perdón, de Tom Hanks, y va a encontrar esta película, ¿no? Y entonces él era un lector de noticias, muy similar a lo que pasaba en México, ¿no? Entonces, no es que todos leyeran, pero cuando llegaba a un pueblo el periódico, alguien que sí sabía leer se iba, pues estaría padre hacer una novela sobre eso. Se iba a los lugares públicos a leerle el periódico a los demás, ¿no? Todavía, hasta la fecha, en muchos pueblos de México, todavía existe, se hace con megáfono, en muchas comunidades se leen las noticias o va una persona en una bicicleta, ¿no? Diciendo las noticias. Entonces, hay como un imaginario en el que si se va a requerir, es que fíjate, es súper importante, o sea, este momento histórico en el que estamos, ¿no? Si le apostamos a una teoría contractual, o sea, es decir, la gente tiene que manifestar su voluntad política a un proyecto político y eso es lo que legitima ese proyecto político, ¿no? Es decir, México, nación independiente, ¿no? Pero pues tenemos que saber que la gran mayoría quiere eso, ¿no? Por ahí hay una historia muy interesante de Luis González, en donde decían que pues mucha gente que todavía no tenía justo la información adecuada pensaba que Hidalgo debía convertirse en rey. Es una historia que se ha invisibilizado, pero es que en ese momento éramos más monarquistas que republicanos. En el momento inicial, cuando Hidalgo sale de Guanajuato, de Dolores, y va y recorre, la gente lo aclamaba como rey, o sea, es decir, querían un monarca. Pero aquí está la sutil cuestión, ¿no? O sea, es decir, en cuanto se fueron informando, quizá cambiaron de forma de pensar. Ahí está todo el secreto, o sea, estoy haciendo casi una fábula política, ¿no? O sea, en el momento en que se informaron, ¿y qué fue primero el huevo o la gallina? O sea, es decir, en el momento en que ponderaron las ideas y vieron que quizá podríamos avanzar hacia un sistema político distinto, ¿no? Pero alguien podría decir, o sería que los insurgentes, como Hidalgo, los manipularon, ¿no? Esa es una historia que no nos gusta abordar mucho, pero porque hay biógrafos que Hidalgo lo declaran loco. O sea, llega un momento en que parece que el cura Hidalgo enloqueció, o sea, literalmente el furor por esta independencia, pero alguien
volvemos al revisionismo histórico, si quieren ustedes, pero que no era más bien la pasión, o sea, sus ideales, que es por lo que muchos y muchas de nosotros, pues, tenemos como ese orgullo nacional y volver ahí, ¿no? Entiendo que la historia es gris, ¿no? O sea, no quiero hacer, pues eso, una historia de bronce, ¿no? Seguramente, o sea, ¿por qué? Me regreso un poco. ¿Por qué el cura Hidalgo es un héroe, ¿no? ¿Por qué es heroico ese acto de independencia, ¿no? ¿Y por qué tiene que ver con todo esto de la prensa? Porque en ese momento en el que hay un grupo de personas ilustradas que creen que debemos independizarnos, ponen sus ideas en blanco y negro y lo difunden, ¿no? Y entonces empieza con un reguero de pólvora, que era una metáfora que se utilizaba en ese entonces, ¿no? Pero ahí está la cuestión, ¿no? O sea, es decir, es toda esa gente que, y quizás hasta como lo paradójico, ¿no? Toda esa gente que seguía Hidalgo por necesidad, a lo mejor, por la miseria en la que se encontraban, porque a lo mejor encontraban alguna conexión con lo que él estaba diciendo o no, terminó siendo manipulada, terminó siendo carne de cañón, o realmente esa es la masa que sirvió de base para la transformación, ¿no? Y eso, lo vuelvo a decir, en el minuto 1 de la fundación del Estado mexicano hasta el día de hoy de 2022, ¿no? O sea, es decir, ¿quién y qué es lo que se manifiesta políticamente? ¿No? Y cómo lo podemos medir y cómo podemos saber que eso es lo que quieren. Porque ahí está todo, ¿no? O sea, eso es lo que legitima. Esa es la voluntad popular. O sea, lo popular o el pueblo, que era el concepto renaniano de ese momento, el pueblo que manifiesta que quiere ese sistema político, que tiene unos valores, que tiene unos principios que se constitucionalizan, que puesto que no se puede reunir porque es muchísimo, tiene que nombrar representantes que llevan su voz ante un organismo que los termina, que termina generando instituciones y leyes. O sea, ahí está todo el asunto, porque es ese pueblo el que se informa de una manera y a través de esa información toma decisiones. Entonces, no es nada nimio, ni es nada obvio, no sé cómo. O sea, es algo que tenemos que tomar con mucha cautela, con mucho tiempo, con mucho respeto incluso, ¿no? Porque desde ese minuto 1, insisto, la tentación. Y si yo pudiera manipular la información para que toda esa gente piense lo que yo quiero que piense, y alguien podría decir, es que esa es la ilustración, ¿no? Alguien podría decir, no, pero pues la gente al final tiene su forma de pensar y tiene su opinión y no sé qué, y quizá hay gente que sí está consciente de estos procesos y no se deja manipular. Eh, pero lo cierto es que me parece que ahí está cifrado todo, porque cuando hablamos de cultura política o de cultura democrática, o sea, es justo esa cuestión, ¿no? O sea, es la cuestión de que realmente la sociedad pudiera organizarse en torno a una información concreta y que esa información concreta, siendo de calidad, teniendo y siendo objetiva, obviamente, y teniendo las características que se consideran necesarias, genere un modelo de comunicación política. O sea, al final, voy a decir de otro modo, ¿no? El derecho tendría que amoldarse o conformarse, ¿sí? A armarse, para utilizar otro verbo, armarse en torno a esa información. Es decir, es de ida y vuelta, ¿no? O sea, es decir, se arma ese modelo en función de lo que como sociedad atisbamos que sería necesario
para mantenernos informados, informadas y poder tomar las mejores decisiones políticas. Les voy a decir algo, yo no creo que eso haya sucedido ni esté sucediendo. O sea, creo que el gran problema del Estado moderno es que se simuló que este proceso era real, pero no lo es. Y hasta el día de hoy sigue sin serlo, ¿no? Entonces creo que es un problema justamente de modelo, de armado. Está mal armado. O sea, dejamos de preocuparnos por eso, ¿no? O sea, por saber si realmente la gente estaba siendo informada de manera correcta para que pudiera generar un criterio político y pudiera entonces manifestar su voluntad política consciente de que lo hace. Y les tengo todavía una más mala noticia. Parece que este problema no solo se va a solucionar a corto o mediano plazo, sino que al contrario, cada vez va a ser peor, porque la digitalidad no tiene justo la exacerbación de este principio que estoy enunciando, ¿no? Es decir, un antiprincipio incluso, que no es un principio que nos favorezca, ¿no? ¿Y cuál es este antiprincipio? Sigue simulando que la información fluye, que la información es objetiva, sigue simulando que la gente se mantiene informada y nosotros en realidad seguimos manipulando esa información para hacer creer o legitimar el sistema, haciendo pensar que realmente se basa en la voluntad popular. Y la digitalidad exacerba esa sensación, ¿no? No, claro, si estamos conectados todas y todos, y casi podemos entrar a ver cualquier tipo de información en el minuto que lo queramos, sí. Pero el problema es que, puesto que no somos conscientes, entonces sigue utilizándose el mismo sistema. Bueno, aquí hago una pausa. Me gustaría escucharlas. Incluso si me dicen, no, es exagerado, no sé, no lo había pensado así, o me parece muy complotista. Es una teoría del complot muy perversa, no sé, pero es que ese es el punto. Si no damos a eso, todo lo que estamos construyendo es solamente apariencia. Es un efecto cosmético, ¿no? A ver qué opinan. Anímense. Es exagerado. Adelante, Carlos. Yo creo que no necesariamente es exagerado, al contrario, considero que puede existir esa posibilidad, ¿no? Que, refiriéndome en específico a que diversos momentos históricos, como los que nos has compartido, se ha podido manipular la información con el objetivo de llevar a las sociedades de aquellos momentos ideas que pues eran las que impulsaban ciertos grupos, ¿no? Por ejemplo, lo que comentabas sobre el cura Hidalgo, ¿no? Y también me hizo recordar eso, aquella frase que le atribuyen al ministro Goebbels de la Alemania nazi, que decía que repite una mentira con suficiente frecuencia y se convertirá en verdad, ¿no? Entonces, tomando como base esta idea, también la difusión de ideas de cualquier postura política pudo haber tenido cierto impacto o influencia en las sociedades históricamente, ¿no? Entonces, a mí no se me hace fuera de lo razonable la posibilidad de que se dieran este tipo de circunstancias y que a partir de ellas se ha ido moldeando la política en México, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hay un tema sin duda de debate y pues también está muy interesante la visión, ¿no? No lo había pensado así. Gracias, Carlos. Sí, efectivamente. Entonces, la propuesta es justo eso, ¿no? Vamos a revisar un poco este modelo modelo estatal que tenemos, este modelo del sistema jurídico, y a partir de ahí podríamos hacer esto que sugería, ¿no? Una sociología
de la información. Lourdes, habías levantado tu mano. Sí, con respecto a todo esto que dice de la información, la información a lo largo de la historia ha sido una cuestión muy importante porque, bien es cierto, se ha ido adaptando a los cambios y momentos históricos. Sin embargo, como bien usted lo dijo, los medios de información han ido primero siendo, pues fueron impresos, luego fueron la radio, la televisión, y así se han ido adaptando. Hoy en día, la información de los medios digitales se ha vuelto una cuestión un tanto preocupante y aparte habrá que tomarlo como con un análisis muy ético. ¿Por qué? Porque es una forma en que la política se está dirigiendo. Y precisamente lo que dice también el compañero, de tantas y tantas y tantas veces que se repite una cosa para golpetear o para denostar o para dirigir ciertos intereses tanto políticos, sociales, no se sabe cuál de todas esas informaciones son reales. Y ahí es donde de la manera ética se debe de analizar quién lo dijo, por qué lo dijo y cómo lo dijo. Y hacia qué y hacia dónde van dirigidos los mensajes y de acuerdo a los intereses. Un momento histórico que se está viviendo es en este momento con la guerra, es un ejemplo, con lo que está viviendo ahorita la invasión de Rusia con Ucrania. En los medios de comunicación están poniendo o dirigiendo la política de Rusia como el invasor, el malvado, lo que está sucediendo, las imágenes que difunden, y etc. Entonces están poniendo ante el mundo una situación o dirigiendo una política haciendo creer al mundo que unos son los malvados y otros son los buenos. Pero ahí tendríamos que tener la argucia, la ética, el profesionalismo de ir analizando quién lo dijo, cómo lo dijo, cuál fue la raíz y por qué. Y entonces es que se pueda posiblemente vivir una democracia o estar en un estado de derecho, porque en realidad el ejemplo que estoy dando con lo de la cuestión que estamos viviendo con esa información tan distorsionada, porque los medios digitales a veces distorsionan de una manera tan aberrante la información. Entonces yo creo que ahí sería muy importante que nosotros como juristas, como legisladores, como jueces, como magistrados, analizar bien de raíz quién lo dijo, por qué lo dijo, para qué lo dijo y cuál es el destino que se le quiere dar a esa información, qué dirección político se le quiere dar, ¿no? Esa sería mi participación, licenciado. Excelente, Lourdes. Y, igual que tú, Itzel está atisbando, está avisorando algo que yo no dije y lo dejé entre líneas y me da mucho gusto porque justo esa es como la labor docente, ¿no? De que ustedes vayan conectando con esas cosas, ¿no? Como tú lo dices y como lo dice Itzel, ¿no? Dice, es visualizarse como agentes que conducen a una comunicación activa, ¿no? Significa ser un responsable de exigir y generar ideas que construyan. Exacto. Yo no lo dije, pero puesto que el problema de inicio, de raíz, es que el Estado concentre esta actividad, o sea, o dicho de otro modo, dije yo, bueno, que lo abduzca, ¿no? que lo secuestre, ¿no? Entonces, la posible solución, la hipótesis para resolverlo es devolvérselo a la sociedad, ¿no? Y lo dijo maravilloso, o sea, lo dijeron ustedes maravillosamente, volvernos agentes activos de esa información. Ese es el único camino que yo veo. Y efectivamente por aquí iremos construyendo, ¿no? Dice José Antonio, a propósito de las mañaneras, también le podemos entrar a ese tema. Virginia dice, de lo expuesto se puede determinar que la comunicación genera un medio de control y resulta esencial para el discurso. Exacto, exacto. Entonces, justo el modelo de comunicación política podría ser lo que esté dando pie a ese control informativo y justo liberar el modelo de comunicación política, o sea, hacerlo más social y democrático, permitiría este ejercicio que estamos proponiendo, ¿no? Christopher, adelante. Sí, yo quería poner otro ejemplo, así como
No sé si ya hayan visto la película de Don't Look Up o No Mires Arriba, que está en Netflix, que ahorita está nominada hacia los Óscares. Es un ejemplo claro de comunicación política y de cómo se manipula la información. No sé si ya lo hayan visto, se viene un meteorito muy grande y manipulan la información para hacer creer que los que están diciendo que viene un meteorito están mintiendo y que es mentira y todo esto, cuando ya todos voltean hacia arriba, se dan cuenta de que existe un meteorito y viene claramente un meteorito. Lo hacen de forma sátira o burlándose como comedia, pero lo cierto es que nuestra comunicación se ha vuelto así de cómica porque los políticos creen que tienen la razón en todo y tratan de manipular la información sobre lo que es la verdad. Y eso sería todo. No, gracias, Christopher. Además, muy bien que citas esta película. No miren arriba, no mires arriba. La tradujeron de diferente modo. Don't Look Up, efectivamente está en Netflix. Un reparto muy nutrido. Y una película que fue polémica, ¿no? En su momento, porque efectivamente hubo quien la consideró una ironía muy sutil para criticar muchas de las fórmulas políticas y del modelo de comunicación política actual, y hay quien dijo que, pues, que era intelectualizada o intelectualista, ¿no? O sea, es decir, que pretendía abordar temas que son mucho más profundos, quizá de manera muy superficial, pero yo la verdad soy amante de este tipo de narrativas porque me parece que justo ponen en un contexto mucho más pues eso, de cultura popular, temas que señalando son, pues eso, en los medios de comunicación, ¿no? Estoy leyendo aquí, dice, ¿cómo se llama la película? No alcancé a escuchar, por favor, aquí la pongo. Don't Look Up. Adelante, Edgar, por favor. Sí, es que justo es eso, ¿no? El tema de la información y libertad de prensa periodística, pues tiene tanta relevancia, tan es así que tenemos un presidente que se ve todos los días en las mañanas, ¿no? Y nada a favor y nada en contra, o, digamos, viéndolo desde un punto meramente objetivo y académico, creo que justo ese es su motivo, ¿no? Informar y de alguna manera que las versiones oficiales, que son las de él, pues sean las que prevalezcan. Tuvimos un acontecimiento, bueno, una contingencia sanitaria que ya va a cumplir 2 años, o ya cumplió 2 años, donde pues en efecto, desde otros países tú ves que las versiones son otras, el manejo de la información es otro, etcétera. Creo que siempre el tema de la información y lo que hay detrás de eso, de quiénes lo reportan y quiénes pues sí, lo exponen al público o al consumidor de la información, pues van a llegar las versiones entre las oficiales, las no oficiales, las manipuladas, etcétera, ¿no? Que en todos lados hay. Eso era todo. Gracias. No, muchas gracias, Edgar. Sí, y ahora sí que contribuyes a nuestra hipótesis, ¿no? O sea, que podríamos ir como ya anunciando algo así como responsabilidad informativa, ¿no? Entonces, la propuesta ya va tomando forma, porque me parece que habría que sumar otra cosa a lo ya dicho, ¿no? Sí, no solo un modelo de comunicación política más abierto, más plural, más social, ¿no? Digamos que esté en más manos y ya, ¿no? Sino que además genere esta responsabilidad informativa, ¿no? Entonces, eso supone que junto a este modelo de comunicación política, que obviamente es de índole social, pero también jurídico, también tenemos que tener una cultura para ello, ¿no?
Entonces tendríamos que sumar el tema de la ética, ¿no? O sea, no es informar por informar, sino informar e informarse, porque es de ida y vuelta, informar e informarse, sumando esto de la responsabilidad, es decir, a través de procesos éticos, ¿no? Es decir, claro, quien quiere mal informar para, pues eso, evadir el Estado de Derecho, o quien quiere malinformar para obtener un beneficio o un lucro personal, pues se entiende que quizá lo puede hacer incluso, como se llama, con fraude a la ley, pero que debería de tener entonces un costo social, ¿no? O sea, es decir, nosotros deberíamos dejar de consumir, pues, de consumirle a aquellos informadores que no tienen estos estándares, o sea, o dicho de otro modo, que puesto que no tienen ética, al final de cuentas lo que están haciendo es no solo manipularnos, sino lucrar con nuestro interés informativo. Y eso es en donde se suma todo lo que ustedes han dicho, ¿no? O sea, necesitaríamos generar entonces nosotros esos mecanismos para estar alerta y decir, ojo, esta informadora constantemente utilizan información sesgada, o como se le conoce, información noticiosa falsa, para fines personales, ¿no? O para intereses comerciales o políticos, ¿no? O para evadir, como decíamos, la ley, o para generar injusticia, o para generar violencia contra ciertas personas, ¿no? Entonces, me parece que el modelo de comunicación política se debería devolver de ese modo un conjunto de estrategias normativas en las cuales, pues, unas están contenidas dentro del propio sistema jurídico, pero otras están en poder o en posición de la propia sociedad, ¿no? Lo que los constitucionalistas quizá llamaran principios, ¿no? O sea, principios y valores. Porque me parece que sí hay una urgencia, una necesidad generalizada de muchas y muchos de nosotros, y por eso me imagino que se inscribieron a un diplomado, y por eso están hoy aquí conectadas y conectados, robándole tiempo a otras cosas, porque hay un sector de la sociedad mexicana que creemos que esto tiene que cambiar, que no podemos seguir teniendo el nivel de violencia que tenemos en todos los frentes, ¿no? Y que para ello necesitamos generar una cultura distinta a la que tenemos, y que el medio para generarla es a través de, obviamente, la educación y la capacitación, generando esta cultura que utilice los distintos mecanismos a su disposición de otra manera de como la ha venido utilizando. Entonces, si tenemos un modelo de comunicación política y llega X partido o X político y dice, pues yo lo voy a usar para ganar a toda costa, como sea, como dije, con fraude a la ley, dándole la vuelta a la norma, ¿no? Entonces, no es, vamos a decirlo así, un uso esperado de ese modelo de comunicación política. Y me parece que eso es lo que está sucediendo. O sea, a veces, por eso decía yo, el propio modelo de comunicación política sirve para perpetuar estos actos en los cuales la enseñanza, la moraleja, ¿no? El mensaje es el que es como, bueno, lo voy a decir así coloquialmente, ¿no? El que tranza avanza, ¿no? Si no transas, no avanzas, ¿no? Entonces parece que el modelo de comunicación política a veces premia esas conductas en donde, mira, me salí con la mía, ¿no? Soy más inteligente, burlé al sistema y pude obtener eso, ¿no? Pasé esta propaganda, salí a través de este medio
y logré que no me impusieran una sanción, o incluso aún imponiéndome una sanción, logré tener el puesto o logré tener lo que buscaba y conseguía, y el mensaje es terrible, no sé si me explico, el mensaje es terrible porque tú puedes utilizar el derecho para tus fines, no importando que te cargues todo el sistema, y que entonces parece que gana el que dice la mejor mentira. O sea, parece que el modelo de comunicación política estuviera basado así, ¿no? Premiar al que dice la mejor mentira y no al contrario, ¿no? O sea, debiéramos estar premiando a quien tiene propuestas, pero no sé, o sea, cada vez va degradándose más, ¿no? Y lo veo en la tiktokización, ¿no? Del modelo de comunicación política, ¿no? O sea, es decir, estamos bajando mucho la calidad en la forma en la que nos comunicamos políticamente, ¿no? Y eso tiene que ver con la audiencia, o sea, muchas veces es como dicen, oferta y demanda, ¿no? Entonces, pues si eso me está pidiendo el electorado, pues eso hago, ¿no? Si no me exigen, ustedes lo dijeron, si no me exigen que yo les presente un programa de trabajo, les presente ideas concretas, pues mejor me pongo a bailar. Y entonces ya con eso, pues gano followers, ¿no? Gano seguidores que dan la sensación de que tengo muchísimos simpatizantes que apoyan mis ideas políticas, ¿no? Y que eso, insisto, no exista, ¿no? O sea, no exista una sintonía, un conocimiento de esas ideas políticas. Entonces, lo político deja de ser político para convertirse simplemente en shows mediáticos, o no sé cómo poderle llamar, ¿no? Y entonces me parece que ahí es donde estamos parados. Por eso hacía yo esta especie de retrospección, porque así se fundó el Estado moderno, sabiendo que era necesario que contáramos con herramientas para poder exigir una buena información, que contáramos con herramientas para exigir que no se censurara la información, que contáramos con herramientas para que esa información nos ayudara a tomar buenas decisiones políticas, ¿no? Y que incluso contáramos con herramientas para que el propio poder político se restringiera a utilizar la información en nuestra contra, ¿no? Entonces, eso es lo que llamamos modelo de comunicación política, a esas herramientas que en algún momento estaban enunciadas simplemente como derecho sustantivo, ¿no? O sea, eran cosas que estaban sobre todo en la Constitución, pero que no habíamos adjetivado, o sea, es decir, que no habíamos generado procesos y medios de impugnación. Hoy tenemos justo el proceso especial sancionador, pero curiosamente estamos en una coyuntura muy, muy peculiar, ¿no? Porque, no sé, ahí sí quizás es una opinión personal y es mucho de sensibilidad. ¿Se acuerdan que yo les dije, vamos a estar en 3 pistas, ¿no? Y ahora me voy hacia el procedimiento especial sancionador. Me parece que, insisto, es una opinión personal y es como muy de sensación de lo que platico con la gente, que siempre el proceso especial sancionador está siendo amenazado, ¿no? O sea, como que las personas, sobre todo los operadores jurídicos, las operadoras jurídicas, tienen la sensación de que ese procedimiento especial sancionador nació como provisionalmente, como que tenía que haber algo distinto, ¿no? Como que tenía que consolidarse y se quedó como siendo provisional, pero como muchas cosas pasan en México que son provisionales y se vuelven permanentes, pero que constantemente está siendo, hay como una tentación también de decir, lo vamos a quitar, lo vamos a eliminar, ya no va a proceder, va a haber otra cosa, se va a hacer de otra manera, ¿no? Y entonces tengo la sensación de que ese procedimiento siempre está como en la rayita, no sé cómo decirlo así, ¿no? Y que siempre se dice, la próxima reforma lo van a eliminar, ¿no? O lo van a transformar, lo van a hacer de otra manera. No solo porque quizá encuentren algunas
deficiencias o cosas que se tengan que corregir, y eso dé pie a otro tipo de procedimiento, sino porque me parece que, y esa es también opinión personal, que quizá el procedimiento especial sancionador ha terminado por ser bastante incómodo para muchos políticos y políticas. Y eso me hace pensar que justo por ello tendríamos que conservarlo. El hecho de que haya un diplomado aquí todavía, o sea, en 2022, habla bien en general de nuestro sistema. Porque piénsenlo ustedes, ¿no? O sea, si hubiera realmente triunfado al 100% un sistema autoritario, ya no existiría ese procedimiento, ¿no? Insisto, porque es sumamente incómodo, ¿no? Pero tendríamos que estar pensando justo en esa sinergia que se genera en esas tres pistas, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos para que el modelo de comunicación política sea mejor defendiendo esas libertades informativas y de alguna forma el procedimiento termine teniendo mucha mayor eficacia en esa tarea, ¿no? Yo diría que en principio cambiándole el nombre, ¿no? Porque es horrible el nombre, procedimiento especial sancionador, que la gente justo curiosamente por eso lo abrevia como PES, ¿no? Porque la verdad es, o sea, si lo piensan ustedes, es horrible, ¿no? El nombre para una gente, para las personas comunes y corrientes que vienen y dicen, bueno, pues esto se arregla así, ¿no? Digo, además es un hombre que no abona nada a todo lo que realmente protege, ¿no? A todo lo que realmente está detrás de ese procedimiento, ¿no? Y bueno, esa sería como una reflexión, digamos, en torno a esa tercer pista a la que me referí. Bueno, entonces, muy bien. Entonces, hasta aquí hemos hablado de estas libertades informativas. Yo empecé haciendo una reflexión sobre concretamente esta libertad de prensa y periodística, más bien de prensa, refiriéndome a que en nuestra historia siempre ha habido esta prensa combativa, esta prensa crítica, que valdría la pena revisar, que valdría la pena echarle un ojo. Pienso en los caricaturistas, ¿no? Del siglo XIX, del XX. Muchas de las ideas de la revolución no hubieran sido posibles, por ejemplo, con grabadores como Posadas, ¿no? Que fueron críticos de alguna manera al sistema. Entonces, toda esa crítica contenida en un cierto tipo de prensa, que insisto, es fundacional de nuestra identidad, ¿no? Como es el caso del hijo del aguizote, ¿no? Que se volvió emblemático en un momento muy complicado de nuestra historia nacional. Y así, si fuéramos revisando, vamos a tener siempre como que a la par de estos grandes movimientos sociales y políticos, un periódico, ¿no? Y hoy, aunque la prensa se ha convertido en digital, de todas maneras sigue teniendo un peso, ¿no? O sea, sigue habiendo siempre casos emblemáticos en las que un medio informativo se enfrenta al poder del Estado, ¿no? Y entonces salen a relucir todas estas cosas a las que nos referimos, ¿no? O sea, es decir, el Estado achacando que quizá ese medio de información de alguna manera está atacando a las instituciones del Estado porque tiene un compromiso con un cierto grupo golpista de la sociedad que quiere deslegitimar al sistema, ¿no? Eso pasaba desde el siglo XIX y sigue pasando hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, justo esta como pugna mediática que se da, frases que solo un mexicano o una mexicana entenderían como el chayoteo, ¿no? O sea, chayotear a los medios, ¿no? La compra pues eso, de algún medio de información o de algún periodista en concreto para que haga un tipo de información que beneficie al sistema en turno. Y eso ha existido desde el siglo XIX y sigue estando presente hasta el día de hoy.
y con otro elemento que quizá tengamos que sumar hoy, ¿no? Haciendo esta historia del derecho presente, ¿no? Desgraciadamente México es uno de los sistemas que tiene los primeros lugares en el asesinato de periodistas, ¿no? Creo que 2021-2022 ha sido terrible en este rubro, ¿no? Entonces, también podríamos pensar, pues, ¿qué modelo de comunicación política tenemos en un país donde el periodismo es tan difícil de ejercer, ¿no? Entonces, o sea, ahí hay una relación intrínseca, ¿no? O sea, si es tan difícil ejercer el periodismo, tan riesgoso, tan peligroso, entonces eso quiere decir que tener un tipo de información objetiva es muy difícil, porque entonces los periodistas mismos se autocensuran o se restringen o evitan, ¿no?, un cierto tipo de información, tratando de conservar su integridad física, su vida, ¿no?, en muchos casos. Y entonces están por todos lados de alguna forma atacados, ¿no? Entonces, sumemos todo esto, sumemos el tema de la corrupción a la que ya me refería con lo de este chayoteo, como le llaman, ¿no? O sea, todas estas cuestiones nos llevan a un ejercicio del periodismo sumamente complicado, ¿no? Sumamente cuestionado, diría yo también, ¿no? Porque aunque efectivamente hay muchas personas que hacen excelentemente su trabajo, parece que también hay una falta a veces de credibilidad en estos medios de información, ¿no? Y volvemos al problema de inicio, ¿no? O sea, es decir, cómo es que se dan todos estos mecanismos de certificación de quién es el que informa. ¿Cómo es que podemos estar tranquilos como ciudadanas y ciudadanos de que esa información es veraz o de que esa información es oportuna? Y entonces nos encontramos como audiencia, nos encontramos en medio, no sé si me explico. O sea, nos encontramos entre la espada y la pared, por decirlo de una forma. No sé si ustedes tengan esas sensaciones cuando se generan como estas polémicas que son muy propias de esta posmodernidad, porque el ABC de la psicopolítica es polarizar. O sea, está demostrado que si tú divides en dos grandes sectores, o sea, polemizas en torno a los temas políticos y divides, es muy posible que saques ventaja, porque la otra mitad a su vez se va a dividir, ¿no? Entonces tú tienes más posibilidades de quedarte al menos pues con el 50% y con el 50% puedes ganar una elección, ¿no? Entonces, hay la sensación en nuestra generación como de tomar partido, ¿no? Y en cualquier noticia, piénsenlo ahora, Ucrania, la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no? Pareciera que tienes que tomar partido de un lado o de otro, ¿no? Y se siente uno de alguna forma pues, obligado a opinar en algún sentido, porque es una forma de participar políticamente, ¿no? También hay una relación entre la información y la participación política, ¿no? Porque además se van confeccionando, pues, es decir, esas ideas en torno también a posibles acciones que uno va a seguir o a tomar, ¿no? O sea, al final nos estamos asociando en torno a un tipo de información. O sea, ahí, como ven, van circulando distintos derechos que tenemos que ejercer, ¿no? La asociación, la participación, la información. Y insisto, la sensación es de que pareciera que solo hay dos caminos, ¿no? Justo porque se lleva agua al molino, ¿no? O sea, se polariza la noticia para poder agrupar a la gente, ¿no? Entonces, eso al final del día es manipulación. O sea, al final nos manipulan de un lado o de otro, ¿no? Y insisto, y ante la necesidad como de que incluso no tomar partido puede ser hasta una
una acción política, ¿no? Y en tanto que somos seres políticos, eso se vuelve sumamente complejo, ¿no? Y vamos a sumar este elemento ya que lo he estado como repitiendo, pero no lo he hecho explícito, que es el asunto de la digitalidad, en concreto de las redes sociales, ¿no? O sea, me parece que hoy tendríamos que hablar de un modelo de comunicación política digital, ¿no? Digital. Cierto, todavía existe la prensa escrita, ¿no? Todavía se puede comprar el periódico, pero la verdad es que la mayoría de nosotros consume esta información a través de las redes sociales, ¿no? Ni siquiera a través de la suscripción a un periódico digital, ¿no? O sea, la prensa y el periodismo se hace hoy a través, pues, de estos mecanismos que son sumamente vertiginosos. La información se actualiza voy a exagerar, casi cada segundo a segundo, pero pues sí, se está constantemente modificando. Entonces, esto requiere, y podríamos ir sumando, que a ese modelo de comunicación política que denominamos más social, con una responsabilidad social y ética, tendríamos que sumarle este dinamismo, ¿no? O sea, un modelo de comunicación política que tiene que ser dinámico. Y entonces, si tú ya dejaste de mirar tu dispositivo móvil una hora, posiblemente ya te encuentres rezagado de la información, ¿no? Que está surgiendo momento a momento, ¿no? Entonces, esto todavía hace más complejo esto. ¿Por qué? Pues porque, o sea, tenemos como esta voracidad informativa. Que pues es debido a nuestro ritmo de vida, ¿no? Y hay que señalar que pues también tendríamos que generar mecanismos para pues evitar también, digamos, este frenesí informativo que al final, en principio, pues nos genera mucha ansiedad, ¿no? O sea, es decir, pues todo, a veces este estrés, toda esta cuestión es justo por eso, ¿no? Porque sentimos que siempre estamos como rezagados respecto de la información. Y puesto que hay esta sinergia de tomar decisiones en función de la información que recibimos, entonces eso genera ansiedad, ¿no? O sea, tengo que estar informado porque si no, entonces no sé qué voy a hacer, no sé cómo lo es. Pero piénsenlo, esto es muy interesante porque así se oye muy sofisticado, procedimiento especial sancionador, modelo de comunicación política, pero en realidad estamos tomando decisiones en todo momento que pueden tener esta articulación con lo político, ¿no? Quizá porque nosotros a veces pensamos muy esquemáticamente el derecho electoral, pensamos que, bueno, pues ahorita la única información disponible es la de revocación de mandato, pero me parece que hay una serie de decisiones que tomamos todos los días, porque pues finalmente cuando salimos, por ejemplo, a la calle, tenemos que tomar la decisión de qué ruta seguir. Y normalmente echamos mano de algún dispositivo electrónico o de alguna aplicación para que nos lo diga, ¿no? Y curiosamente esa aplicación puede estar, está ligada a un perfil que se va generando del uso de ese dispositivo que nosotros tenemos y va dándole datos a una empresa respecto de las actividades diarias que hacemos y todo eso sumado pues a un montón de otras cosas que hacemos en relación a nuestro dispositivo móvil, como comprar comida, nos la lleven a nuestra casa, descargar una película y todo eso, eso va de alguna manera perfilándonos, ¿no? O sea, va generándose literalmente un perfil de quién somos y más o menos, bueno, de hecho, hay algoritmos, o sea, hay una tecnología que puede predecir más o menos lo que nosotros haríamos. Y eso que haríamos, lo haríamos para cosas así, como digo, comunes y corrientes, como comer o desplazarnos a un lugar, pero también cosas mucho más complejas como es el votar, ¿no? O decidir sobre ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo va, o sea, todo está en un mismo lugar. Todo llega a una misma tecnología que genera pues todas estas
conexiones entre nuestra vida, y aquí entonces estamos sumando un tema que es fundamental para el modelo de comunicación política en cuanto a la información, y son nuestros datos personales, ¿no? Al final, hoy lo más preciado para las empresas pues son nuestros datos personales, ¿no? Y está necesariamente o intrínsecamente ligado al modelo de comunicación política, a toda esta normatividad y a toda esta cultura que tiene que ver con el uso de estos datos personales, ¿no? Lo que llamamos el Big Data. Entonces, hablar de este tema en concreto, pues es referirse también a esta gran cantidad de información que desde hace algunas décadas se ha venido acumulando en una serie de repositorios, ¿no? De lugares que incluso ni siquiera están en México, ¿no? Entonces, pues ahí este tema todavía se pone mucho más interesante, porque además este modelo de comunicación político, de ser social, democrático, responsable, ético, dinámico, resulta súper complejo y además transversalizado por toda esta tecnología, ¿no? Que pues eventualmente va literalmente a indicarnos cómo vivir, ¿no? Eso es lo que a mí me parece como sumamente desafiante de este tema, en el que ustedes tuvieron a bien inscribirse, ¿no? Para seguir un diplomado y poder reflexionar sobre la problemática que se está generando. En este sentido, me parece, o sea, ya hablando de algoritmos, de Big Data, otros conceptos como infodemia, o sea, es decir, ya ahora no requieres necesariamente decir una mentira, ¿no? Como ya se comentaba aquí en el chat, ¿no? O bueno, no lo comentaban así a micrófono abierto, ¿no? Las famosas fake news, la posverdad y todas estas cuestiones, sino que basta saturar, ¿no?, de información para que la gente entonces no pueda tener la información correcta o adecuada, ¿no? Y todos estos problemas y temas que estamos enfrentando como generación, me parece que entonces esto requiere de un, como ustedes decían, de mecanismos que podamos manejar la mayoría de ciudadanas y ciudadanos. Porque, ojo, aquí no hay un Estado que tenga la capacidad de frenar o anteponerse a estas empresas que están manipulando la información, ¿no? Entonces nosotros decimos, pues el modelo de comunicación política y podemos un poquito surfear las aguas de la ilegalidad o de los actos que violentan nuestro derecho a informarnos, pero pues la cuestión está en que ante estas empresas nosotros estamos totalmente inermes, ¿no? O sea, sí, me voy a explicar, ¿no? Y ya pasó, o sea, es que además esto ya es historia, o sea, si algún político, si algún movimiento, si alguien quiere llegar a tener el poder, no necesita ya ni siquiera seguir los cauces del derecho electoral, o sea, no necesita, me registro, hago esto, ¿no? Lo que necesita es pagarle a una buena empresa para que le cree una imagen, ¿no? Y esto es terriblemente peligroso, ¿no? O sea, lo vimos en la campaña de Trump, lo vimos con el caso de Cambridge Analytica, y lo hemos visto operar todavía de manera, vamos a decirlo así, débil o tenue en nuestro país, pero cada vez es más recurrente esto, ¿no? Entonces, insisto, ya no se requiere ni siquiera de un derecho electoral, ¿no? O sea, sino que básicamente lo que se constituye como lo más importante, pues es el marketing electoral, ¿no? Entonces, y el marketing electoral no se, insisto, o sea, mira al derecho electoral solo para llenar los requisitos, pero se basa en muchas otras cosas que no necesariamente son pues las que deberían ser, ¿no? Es decir, se basan pues justo en esta manipulación de la audiencia, se basan en
en obtener nuestros datos para conformar estos modelos de marketing que nos puedan satisfacer, y terminan incluso gracias a la tecnología haciendo, fíjense lo que decir, haciendo una propaganda y una publicidad personalizada. Entonces, no sé cuántos de ustedes han sentido que su teléfono los escucha, ¿no? ¿Cómo es posible que me esté mandando este banner o esta información si yo ¿no? apenas lo mencioné o lo tenía en la cabeza o no sé, ¿no? Justo por eso, ¿no? Porque se trata o sea, esta tecnología está prediciendo nuestras preferencias, está prediciendo nuestras decisiones, ¿no? Y no solo eso, puesto que en estas empresas detrás de esto hay neurocientíficos y psicólogos y todo eso, está tratando de llevar, o sea, de generar a través del uso del celular, del like, todo esto está pensado, ¿no? Los colores, el movimiento que hacemos con nuestro pulgar, todo está pensado para reforzar la corteza cerebral y que al final tú digas, ah, mira, esta es la opción que tengo que tomar. Y nosotros creemos ingenuamente que tomamos decisiones cuando en realidad ya las tomó alguien por nosotros, ¿no? A través de estos procesos, pues eso, de condicionamiento, así le llaman, ¿no? Los psicólogos, ¿no? Entonces, hay un condicionamiento que nos lleva a pensar, incluso políticamente, de un modo. Fíjense ustedes, tenemos un sofisticado y costoso sistema electoral y un modelo de comunicación política tremendo, mucha gente capacitándose en ello, pero viene alguien con el suficiente dinero y dice, hazme un mecanismo así, de este modo, para que entonces la gente haga lo que yo digo, literalmente, ¿no? Esta fantasía estaba en muchas caricaturas, ¿no? Me acuerdo, una en concreto ahorita es la que se me viene en la mente, Perry el ornitorrinco, ¿no? Este científico loco que siempre le salen mal las cosas. Hay un capítulo en el que justamente eso dice, ¿no? Voy a crear un rayo, va a llegar a todas las televisiones y entonces toda la gente va a estar ahí como zombificada haciendo lo que yo le diga, ¿no? Esta fantasía, que insisto, está en muchos dibujos animados, en muchos lugares, parece que se concretó en algún momento, o sea, parece que efectivamente, insisto, en la elección de Trump se logró ese objetivo, o sea, se combinó medios de información, se convirtió todas estas libertades informativas a las que me he estado refiriendo antes, justo con la tecnología, se combinó en un poderoso mecanismo de control y de manipulación, ¿no? Insisto, vuelvo a lo que hace rato dije, ¿no? Puede parecer conspiracionista, una teoría del complot, pero esto ya es historia, ya sucedió. Ya en Estados Unidos está Biden, ya pasó, o sea, ya en México hay algunos casos, luego los comentaremos. Puede resultar exagerado, yo digo que no, pero esa es la parte que más atención debería generar en nosotros que estamos en un diplomado de esta naturaleza. Bueno, aquí otra vez me vuelvo a detener para escucharlos y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Les resulta exagerado? ¿Les resulta pertinente? ¿Qué intuiciones están generando en este momento a propósito de estos temas? ¿Quién se anima? ¿Alguien que nos quiera comentar? ¿No? ¿Todo bien? Muy bien, Itzel. Muchas gracias. Muy bien. Sí, fíjense que esto de las pausas es importante. Por ahí hay un texto que se llama El silencio en la pedagogía. Es importante hacer así estas pausas, poco como para que aterricen las ideas, uno termine de hacer esas conexiones, hagan esa sinapsis, ¿no? Dejar que se asienten, ¿no? Muy bien. Gracias, José Antonio. Entonces, efectivamente, este modelo de comunicación política
que tiene que ser mucho más social, mucho más democrático, mucho más responsable socialmente, que tiene que generar mucha mayor equidad, que tiene que ser más justo, que tiene que ser dinámico, que tiene que poner atención a la complejidad. Bueno, pues tiene ahora como nueva característica atender el tema de la tecnología, ¿no? Entonces, por ahí vayan poniendo el nombre que ustedes gusten y manden. Yo escribí justo el año pasado, porque esa era mi línea de investigación, ética, ¿cómo le llamé? Le llamé ética digital electoral, como un rubro genérico, ética digital electoral, pero ya aterrizándolo le llamé, pues eso, un modelo ético de comunicación digital electoral, ¿no? Insisto, pueden ir jugando con esos elementos, me parece que es lo que tenemos que empezar a hablar, ¿no? Yo por ahí dije, lo que resulte de eso, o sea, lo que generosamente podamos construir en torno a eso, está bien. O sea, si tenemos que crear, por ejemplo, yo decía, un ombudsperson, ¿no? Así como sucede en los medios de comunicación, un comité de ética, o tenemos que crear un encargado, una encargada, alguien que nos esté advirtiendo, ojo, esta información está. En principio, el procedimiento especial sancionador está para ello, ¿no? Pero no se hace de oficio. Entonces, requerimos pues eso, de ciertos recursos o mecanismos que nos estén advirtiendo. En algún momento se propuso, no sé si se acuerdan, en la otra elección, en la elección presidencial, creo, lo de información verificada, ¿no? Entonces, era una asociación donde se verificaba justamente la información y se ponía una especie de signo, de marca, ¿no? Si esta información está verificada. Algo así. Entonces, necesitamos generar esos mecanismos a través de los cuales pues, podamos advertir que esa información no es confiable, no es del todo, pues eso, 100% verificada o apoyada en información o datos reales, ¿no? Como en la película de Don't Look Up, ¿no? Entonces, puesto que nuestro trajín de vida, o sea, la inercia en la que vivimos y vamos corriendo siempre contra el reloj, necesitamos, o sea, con eso cuentan justo la gente que nos manipula, que eso va a pasar, que no vamos a tener la pausa, la parsimonia para analizar la información, ¿no? Entonces, vamos a ser víctimas recurrentemente pues de esa infodemia. Entonces, lo que necesitamos es mantenernos alertas, ¿no? Esto yo le voy a llamar y le voy a proponer un nombre, se llama alfabetización digital. Alfabetización digital. O sea, necesitamos insistir esto, sobre todo pues con las generaciones más jóvenes, ¿no? En donde, ojo, pues tu dispositivo no es neutral, ¿no? O sea, la información que recibes no es de gente que necesariamente quiere tu bien, ¿no? Quiere tu dinero, quiere tu interés, quiere tu atención. Y a veces en el mejor de los casos es para que compres algo, para que mires algo, ¿no? Como dice Shoshana Zuboff, si es gratuito, entonces tú eres la mercancía, ¿no? Ay, mira, me descargué esta aplicación. No, mangos, o sea, lo que quieren es robarte información para comercializarla. Entonces, hay que tener esta alfabetización digital que, bueno, se derivan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, salud digital, ¿no? Pues hay que hacer pausas, hay que hacer huelgas de uso del dispositivo móvil, ¿no? Hay que aprender a lidiar con esa ansiedad de no estar todo el tiempo informados y conectados, ¿no? Eso. Y por otro lado, no volvernos cómplices de la cadena infodémica, ¿no? ¿Cómo es eso? Bueno, me llegó esto, no tengo el dedo fácil, ¿no? Dice, luego like y luego compartir. Un momento, a ver, ¿de dónde viene? ¿Quién lo manda? ¿Para qué lo manda? Porque si no, entonces nos volvemos cómplices de violencia digital a veces. Estamos condenando a alguien, estamos ya criminalizando a alguien, haciendo juicios mediáticos así irresponsablemente, o estamos generando la sensación, como ya se decía aquí, de que esa información es real porque ya se compartió muchas veces. Entonces, pausa. Voy a compartir para qué, por qué, quién la manda, verificar si se puede la información. A eso me refiero con la alfabetización digital. O sea, el modelo de comunicación política yo lo veo más desde el plano de una especie de cultura cívica digital. Cultura cívica digital. Que los instrumentos digitales sirvan para lo que tienen que servir, es decir,
para asociarnos mejor, para informarnos mejor y poder participar políticamente. No sé si me explico. O sea, esa es un poquito como la idea en esta primera sesión que yo quería abordar de manera teórica, es decir, cuál es el problema, cuáles son los problemas que derivan de ahí y cuál es la hipótesis, cómo veo o visualizo yo que podría ser la solución, ¿no? Eso era lo que yo quería compartirles esta mañana, para que el día de mañana se lo dediquemos, bueno, pues ya a las normas, a los casos, ¿no? A los asuntos donde ya se ha abordado estos temas y cómo es que se están solucionando o cómo se solucionaron. Hasta aquí, dudas, comentarios, quejas, ¿no? ¿Todo bien? Muchas gracias. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Yo les agradezco muchísimo su tiempo, su atención. Los veo mañana a las 11.